Test antígenos para residencias. La Comunidad de Madrid va a tener en breve disponibles las pruebas de antígeno para el diagnóstico de la infección del SARS-CoV-2. Esta técnica tiene muchas ventajas para las residencias de mayores. Se pueden realizar en el propio centro y tienen un tiempo de respuesta rápido, que es fundamental para la identificación de la infección y la rápida implementación de estrategias de prevención y control de infecciones. En general, estas pruebas de antígeno tienen una sensibilidad menor, pero de especificidad similar para detectar SARS-CoV-2 en comparación con la PCR. Es decir, que si la prueba es negativa, es casi seguro que no se tiene la infección, y si es positiva, muy probablemente la tenga. Además, debemos tener en cuenta que en los CSS, al ser considerados áreas de alta prevalencia de la infección, los resultados de los test son muy fiables. ¿Cuándo se debe considerar una PCR? Como la sensibilidad de las pruebas de antígeno es generalmente menor que la PCR, las sociedades científicas recomiendan que las pruebas negativas de antígeno se consideren presuntivas. Son los referentes sanitarios de los centros quienes deben considerar cuándo podrían ser necesarias pruebas confirmatorias de PCR antes de tomar decisiones clínicas. Al interpretar los resultados de las pruebas de antígeno, se deben considerar las características de la prueba y la probabilidad de infección. Si se realiza una prueba de PCR confirmatoria en un plazo de 48 horas, se debe asumir que las personas son infecciosas hasta que se completen los resultados de la prueba confirmatoria. Por ejemplo, si un residente con alta sospecha clínica de COVID-19 tiene pruebas negativas presuntivas en la prueba de antígeno y se realiza una PCR, el residente debe permanecer aislado hasta los resultados de la prueba PCR. Si un trabajador asintomático que trabaja en una residencia sin brote y con una situación comunitaria de baja prevalencia presenta un antígeno positivo, debe ser excluido del trabajo hasta que se disponga de una prueba negativa de PCR. Situaciones donde se van a realizar estas pruebas en residencias de mayores. Situación número 1. Pruebas de residentes y/o personal del centro sintomáticos. Si una prueba de antígeno es positiva, no es necesaria ninguna prueba confirmatoria. En este caso, los residentes deben ubicarse en la zona de sectorización roja y el personal debe excluirse del trabajo. Tanto para el residente como para el personal si es la primera prueba positiva para el SARS-CoV-2 dentro de la instalación. Es decir, un caso índice, se debe iniciar inmediatamente una respuesta al brote. Si una prueba de antígeno es negativa, pero hay sospecha clínica, se debe repetir el test antigénico o realizarse PCR en función de la fecha de inicio de los síntomas. En este caso, los residentes y el personal deben mantenerse aislados o excluirse del trabajo hasta que se obtengan los resultados de PCR. Si una persona tiene IgG positivo de los últimos 3 meses y presenta clínica compatible, se deben considerar diagnósticos alternativos antes de volver a realizar pruebas para SARS-CoV-2. Situación número 2. Pruebas de residentes asintomáticos o trabajadores en residencias de mayores como parte del estudio de contactos en un brote. Si una prueba de antígeno es positiva, no es necesaria ninguna prueba confirmatoria. Los residentes deben colocarse en precauciones basadas en la transmisión, zona roja, y el personal debe excluirse del trabajo. Si una prueba de antígeno es negativa, se debe colocar a los residentes en la zona amarilla y tener las precauciones adecuadas para las instalaciones con un brote. Se debe permitir que el trabajador continúe trabajando con la supervisión continua de los síntomas. El residente cuarentenado y el trabajador deben continuar las pruebas virales en serie cada 7 días hasta que no se identifiquen nuevos casos durante un periodo de 14 días. Situación número 3. Pruebas de personal asintomático en residencias de mayores sin brote. Los dos casos que más riesgo tienen de presentar brotes son los centros que han tenido menos de 2 casos previamente y los centros con baja inmunidad, menos del 40% y con un alto riesgo determinado por la valoración de la UAR, geriatría y plan de contingencia. En estos centros se propone realizar periódicamente determinaciones para la detección de asintomáticos. En ambos casos, se realizará la prueba antigénica 2 veces por semana en trabajadores. Si una prueba de antígeno es positiva, se comunicará al referente sanitario para valorar si realizar PCR o repetir el test. Si se realiza una prueba confirmatoria, se debe excluir al profesional del trabajo hasta que se completen los resultados de las pruebas confirmatorias y en el caso de un residente, este deberá pasar a la zona amarilla hasta que se realice dicha prueba confirmatoria.
Si la prueba de antígeno es negativa, tanto el trabajador como el residente pueden seguir realizando sus actividades.